¿Se vino el verano, no? ¿O no? ¿Cuánto le gusta el calor? De esta mitad solamente, muy bien, de esta mitad no. Ok, está bien, ok, está bien, está bien. Espero que podamos disfrutar este calorcito que se viene, este verano, poder disfrutarlo, aprovecharlo, disfrutarlo en familia, si tenemos la oportunidad de salir, de tener la familia cerquita, podamos disfrutar este tiempo, ¿ok? A mí en lo particular no soy muy fanático del verano, sí me gusta, ¿ok? Antes me gustaba más el invierno, ya me fui poniendo un poquito más viejito, ya me gusta más el verano, por eso toda la gente se retira para Florida, ¿verdad? Porque, no sé, como que algo pasando los 40 ya uno quiere más el calorcito y el verano. Pero bueno. Estamos durante esta temporada compartiendo acerca de una serie titulada En sus marcas, listos ya. Y hoy estamos concluyendo esta serie y estamos hablando acerca de estar listos, preparados. Hemos hablado acerca de prepararnos de manera individual, cada uno de nosotros, en nuestra vida espiritual, en nuestra jornada espiritual, porque cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, Él primero nos prepara. Hablaba con una pastora amiga esta semana pasada, el día jueves, acerca de una escuela bíblica de vacaciones que ellos están organizando. Y ellos van a hablar justamente acerca de esa parábola que Jesús nos enseñó de la semilla, en donde la semilla cayó alguna entre espinos, otra semilla cayó en el desierto, otra semilla al lado del camino y otra semilla cayó en buena tierra. Y hablábamos de que esa historia nos cuenta Jesús de que la semilla que cayó en buena tierra, en la tierra que estaba lista, preparada, fue la que pudo crecer y dar frutos. De igual manera nosotros tenemos que preparar nuestra vida, preparar nuestros corazones para lo que Dios va a hacer. El prepararnos es disponernos. Disponernos, no es que nosotros, no es el concepto de preparación que muchas veces tiene el ser humano. Muchas veces decimos, no estoy listo para acercarme a Dios porque tengo que cambiar esto o aquello. En realidad nosotros no tenemos ninguna habilidad para cambiar nada. Es Dios obrando en nosotros. Lo único que hacemos es disponernos, preparar la tierra, preparar el corazón para lo que el Señor va a hacer. En un par de semanas vamos a celebrar bautismo aquí mismo. Y muchos de ustedes posiblemente tienen dudas de dar ese paso. Y dicen, no sé, todavía no estoy listo, todavía tengo que cambiar esto o aquello. Cuando lo único que Dios te pide es que aceptes a Jesús como tu Salvador. De ahí en más, el siguiente paso es bautizarte. Eso es todo. No te dice que tienes que cambiar nada, simplemente que tienes que aceptarlo en tu corazón. Y Él va a hacer el cambio en tu vida, Él va a transformar tu vida. Es simplemente disponer la tierra. Nosotros somos la tierra, somos la maceta nada más, ¿verdad? Que viene Él con la semilla de la palabra, con la semilla de la gracia de Dios, a sembrar en nuestra vida ese poder transformador. Y tenemos que estar preparados. Por eso hablamos de alistarse, empezamos ya, esta serie se tomó bastante tiempo. Empezamos hablando acerca del maratón, acerca de cómo se preparan los deportistas para poder llevar adelante su carrera o su deporte y cómo nosotros de igual manera tenemos que preparar nuestros corazones. Y estas últimas semanas aprendimos acerca de los valores que tenemos en la cultura de la roca. Vuelvo a repetir porque siempre hay gente que lo está visitándonos por primera vez o que de pronto no está al día con la serie. Los valores o la cultura es justamente lo que nosotros como iglesia somos. ¿Cómo somos nosotros como iglesia? Y vuelvo a repetir también que cuando digo de iglesia no solamente me refiero a este edificio tan bello o solamente el momento en el cual nos reunimos, sino que cada uno de nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la roca donde sea que vayamos, somos la iglesia de Jesús. Es decir, que cuando hablamos de preparar la iglesia significa preparar nuestras vidas, nuestro corazón, disponer cada uno de nosotros. Así que esta no es una serie de mensajes solamente para la iglesia en general o como organización o como conjunto o grupo, sino para aplicarlo en nuestra vida, cada uno de nosotros de manera individual. Y hablamos acerca de estos 10 valores que hemos destacado como iglesia o que hemos apuntado como iglesia
en donde son cosas y valores cosas que nosotros valoramos o acciones que nosotros valoramos y que las hemos venido poniendo en práctica por los 12 años que tenemos como iglesia. Por eso es de que muchas de esas, tú dices, ya lo sabía eso. Claro que sí, porque lo hemos vivido, lo estamos viviendo, lo llevamos a la práctica constantemente, pero lo que estamos ahora es poniéndolo en palabras. ¿Qué somos? ¿Cuáles son nuestros valores? Y aprendimos durante la primera semana acerca de dos valores, de la gracia y de la relevancia. La gracia es decir, el perdón de Dios, entender de que nosotros somos perdonados y que somos recibidos por Dios tal cual somos y que de igual manera nosotros tenemos que ofrecer gracia a los demás. Es decir, no esperar que la persona sea perfecta para recibirla, sino recibir a todo aquel que quiera acercarse a Jesús tal cual es. Con sus fallas, con sus errores, con sus pecados, porque así es como cada uno de nosotros vinimos a Jesús. Entonces, nosotros ofrecemos gracia, la gracia de Dios para con todos. Y la relevancia es decir, de que no podemos como iglesia dejar de o quedarnos en el siglo pasado o quedarnos en el tiempo. Tenemos que ir avanzando a medida que nuestra comunidad avanza también. No cambiando la palabra siempre es la misma, pero la forma en la cual nosotros transmitimos el mensaje tiene que ir siendo relevante para nuestra generación y en un ratito vamos a hablar más acerca de eso. La segunda semana la pastora Keila predicó de los 3 grandes mandamientos que podemos discernir a través de la palabra, que es la devoción, es decir, amar a Dios, buscar a Dios. Valoramos mucho y hacemos énfasis en tu vida devocional. Cómo tú te acercas a Dios, cómo buscas a Dios constantemente durante la semana, no solamente los domingos. Hablamos del evangelismo, también la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser una iglesia que constantemente comparte del amor de Jesús y busque cómo dar a conocer el mensaje de Jesús. Y la gran colaboración, que es el compañerismo, es decir, que valoramos el tiempo de estar juntos. Este mes pasado instituimos algo llamado la previa, un tiempo en donde compartimos todos juntos antes del servicio, pasamos un tiempo buenísimo, ¿ok? Juntos en familia, orando todos juntos. La semana pasada le compartí acerca de 3 más, el 6, 7 y 8, que es el entusiasmo. Como iglesia tenemos que estar entusiasmados siempre por lo que el Señor va a hacer. La fe desafiante, tenemos que ser desafiados a caminar en fe, a salir de la barca en fe. Y de la excelencia, de hacer las cosas que hacemos, hacerlas bien. Porque todo lo que hacemos, dice la palabra, que tenemos que hacerlo como si lo hiciéramos para Dios. Absolutamente todo. Y hablamos acerca de dejar a un lado nuestra espiritualidad mediocre, nuestra vida y ministerio mediocre y empezar a hacer las cosas con excelencia para Dios. Y hoy voy a compartir acerca de los 2 últimos valores de los 10 que hemos identificado, que es la siguiente generación y la multiplicación. El 9º valor que tenemos es la siguiente generación. Como iglesia nosotros creemos firmemente de la importancia que tiene la siguiente generación en nuestra comunidad y en nuestra iglesia. Y cuando hablamos de la siguiente generación nos referimos a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Es extremadamente importante como iglesia que nosotros hagamos énfasis en ministrar a la siguiente generación. No solamente darle lugar o darle mejor, enseñarle a los niños o enseñarle a los jóvenes o a los adolescentes como lo hacemos cada semana, como se está haciendo ahora en este mismo instante con los niños, sino también comprender de que la iglesia le pertenece a la siguiente generación. Esta iglesia le pertenece a nuestros hijos, le pertenece a nuestros jóvenes. Nosotros lo que hacemos es no necesariamente no solamente edificarnos nosotros como adultos, sino como iglesia estamos invirtiendo en la siguiente generación que va a llevar esta visión mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer. Cuando nosotros ya seamos mayores o cuando partamos de esta tierra, va a seguir adelante la roca, va a seguir adelante la visión y la transformación que Dios quiere hacer en la ciudad de Winston-Salem. Solamente si nosotros hemos sido diligentes en pasarle la batuta o el pasarle el batón o el palito de los que corren la carrera, ¿verdad?, a la siguiente generación, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. No me gusta decir esto porque es triste,
pero las palabras de esta frase grafican muy bien lo que es la realidad de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Esta frase es de que estamos, o la iglesia está siempre a una generación de desaparecer. La iglesia de Jesucristo está a una generación de desaparecer. Déjeme ponérselo con un pasaje bíblico. Hay una historia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se considera uno de los pasajes, uno de los versículos más tristes en toda la historia del pueblo de Dios. Uno de los versículos más tristes y preocupantes de toda la palabra de Dios, o al menos de toda la historia del pueblo de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Ese pasaje está en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. El libro de Jueces nos narra una transición que había entre el sistema de gobierno teocrático del pueblo de Dios al sistema de gobierno monárquico, o de jueces, mejor dicho, antes de los reyes. ¿Qué es lo que es un sistema de gobierno teocrático? Siempre que una palabra comienza con teo, significa que tiene que ver con Dios. ¿Okay? Entonces, un sistema de gobierno teocrático quiere decir de que no hay un presidente, no hay un rey, no hay un líder, sino quien manda es Dios. Y eso sucedía en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estuvo antes de poder tener sus reyes y antes de poder ser un reino, era justamente un pueblo teocrático, que Dios obraba directamente con el pueblo a través de los profetas, que no eran necesariamente líderes o gobernantes o personas o generales del ejército, sino que eran enviados de Dios, que hablaban palabras de Dios. Y este libro de Jueces muestra esa transición entre un sistema teocrático y un sistema monárquico. Cuando hablamos de monárquico, hablamos de la monarquía, hablamos de los reyes. ¿Okay? Y en esa transición hubo algo que se llamaba jueces. Y jueces eran personas que Dios levantaba, líderes, en su mayoría eran líderes del ejército de Israel, líderes que Dios levantaba para poder guiar al pueblo, pero no necesariamente eran los reyes. Y de ahí varios personajes, como por ejemplo Sansón era uno de los jueces, Gedeón era uno de los jueces, muy conocidos también. Entonces nos narra la historia de esa transición. Pero en esa transición hubo algo muy triste y sucedió justamente este versículo de Jueces capítulo 2, versículo 10. Déjeme leérselo, no lo puse en la pantalla, pero usted puede buscarlo en su Biblia. Jueces 2, 10. Dice, después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Ahí está. Apúntelo, si a usted le gusta escribirlo en su Biblia, póngale al lado. Según el pastor Néstor, este es el versículo más triste del Antiguo Testamento. ¿Okay? Póngale ahí. ¿Okay? Pero nos cuenta este versículo que después de que todos los que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, pasaron por el desierto, vieron pan caer del cielo, vieron cómo Dios los alimentó. Después de que todos esos, liderados por Moisés y después por Josué, después de que todos ellos murieron, se levantó una generación que no había pasado por el desierto, que no había visto la mano de Dios obrar, que no había visto cómo el Señor los alimentaba, que no había visto esa columna de fuego que los guiaba de noche o esa nube que los guiaba de día. Ellos no habían experimentado ni las plagas en Egipto, ni habían visto el Mar Rojo abrirse en dos, ni habían visto tampoco el río Jordán abrirse en dos cuando ellos entraron en la tierra prometida. No habían visto nada de eso, pero surgió una generación que no conocía de Dios. Toda una generación alejado de Dios. Y es muy triste este versículo porque nos cuenta de que aquellos que fueron predecesores de esta generación, es decir, los que vinieron antes, la generación de Josué, la generación de todos estos grandes héroes de la fe, ¿verdad? Que liberaron al pueblo, que conquistaron tierras, que tomaron posesión de la tierra prometida, no hicieron un buen trabajo en poder enseñar a la siguiente generación. No sé por qué, no nos dice necesariamente la palabra, fueron buenos guerreros, buenos conquistadores,
pero en su casa, con sus niños, con la siguiente generación, no los instruyeron en los caminos de Dios como debían de hacerlo. Por eso se levantó toda una generación que no conocía de Dios. Y no podemos echarle la culpa a esa generación. No podemos echarle la culpa a la generación que no conocía de Dios. Tenemos que mirar hacia atrás y no es poder señalar a nadie, ¿verdad? Y decir, aquello, Josué no hizo un buen trabajo y nada. No. Pero tenemos que mirar hacia atrás y decir, no le instruyeron a sus hijos. No cumplieron lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, que fue un mandato de Dios que le dijo que tenía que enseñarle la palabra de Dios y la ley, enseñársela en todo momento, donde sea que vayan, cuando se levanten, cuando se acuesten, en el camino, en todos lados le enseñen la palabra de Dios. No lo hicieron. Entonces, toda una generación, y deja de eso, no fue simplemente ese versículo, sino que de ahí en adelante, del libro de Jueces, porque recién es en el capítulo 2 ahí, todo el libro de Jueces empieza, incluso el capítulo 2 de Jueces, narra todas las desgracias que le sucedieron al pueblo de Dios, porque una generación no conoció de Dios. Dice de que todos, absolutamente todas las batallas y todas las guerras que se enfrentaron las perdieron a todas. Me hace acordar a mi equipo de fútbol, ¿verdad? Que pierde un montonazo. No es Argentina, ¿ok? No dije México porque ganó, ¿ok? Pero me hace acordar a Charlotte, mi equipo de fútbol, que pierde siempre, ¿verdad? Que todo partido que se enfrenta pierde. Dice de que ellos, toda batalla que se enfrentaban, perdían. Que Dios había levantado y había dejado los pueblos alrededor de ellos para que ellos, para que los vencieran y para que los avergonzaran, para que ellos puedan clamar a Dios, buscar a Dios y conocer a Dios. Nosotros podemos pasar exactamente lo mismo o nuestros hijos, mejor dicho, pueden pasar exactamente lo mismo que esa nueva generación, esa generación que no conoció de Dios. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos, si no instruimos a nuestros jóvenes, si no los guiamos, los traemos a la casa de Dios, le enseñamos de la palabra aquí y en nuestras casas también, entonces ellos van a pasar mucho trabajo, muchas dificultades. Si hay algo que como padres siempre queremos es darle a nuestros hijos, ¿verdad? Aquello que tal vez nosotros no pudimos tener. O que nuestros hijos tengan una mejor carrera o una mejor vida de la que nosotros tuvimos. Muchos de nosotros fuimos súper afortunados de haber nacido en un hogar precioso con mamá y papá y que nos amaron y que nos enseñaron algunos la palabra del Señor o nos enseñaron los valores, pero muchos no. Y que hemos querido enseñarle a nuestros hijos esos nuevos valores y queremos que ellos puedan verdaderamente tener más éxito, ir más allá de lo que nosotros llegamos. Pero solamente podremos lograrlo cuando los instruyamos en las cosas de Dios, cuando les enseñemos la palabra de Dios. Cuando los guiemos por la palabra de Dios en todo momento y en toda circunstancia, cuando los traigamos a la casa de Dios, cuando los traigamos a las reuniones de jóvenes, a las actividades de los niños, cuando aprovechemos lo que como iglesia siempre hacemos, de hacer ese énfasis, poder crear ese ambiente o diseñar, mejor dicho, no creamos nada, sino diseñar ese ambiente para que la siguiente generación siga creciendo, siga aprendiendo, siga ministrando. Aprovechémoslo como iglesia y como pastores nosotros tenemos ese gran compromiso. De poder desde un principio ser una iglesia que verdaderamente le pertenezca no solamente a los viejitos, de los cuales aquí no hay ninguno, ¿verdad? Pero no solamente a los adultos, sino que le pertenezca a los jóvenes y le pertenezca a los niños. Cuando empezábamos éramos jóvenes nosotros. Ahora solo quedó joven mi esposa, yo ya no. Pero éramos más jóvenes todavía, ¿verdad? Y a medida que uno va creciendo, se va en cierta manera desconectando con la siguiente generación. Pero no tenemos nunca como iglesia que desconectarnos de esa manera a tal punto de que simplemente sea la iglesia de los adultos y que los jóvenes, los adolescentes y los niños no tengan lugar.
Como iglesia nosotros por muchas temporadas hemos pasado en lo que por diferentes circunstancias hemos tenido que tener un servicio especial para los niños, en donde no teníamos a veces el espacio necesario, entonces los niños tenían su propia iglesia y estuvo fabuloso por temporadas como lo hacíamos, ¿verdad? Pero no hay nada más lindo que como familia juntos, junto con los niños y los jóvenes, poder disfrutar el tiempo de adoración. A mí me encanta. En muchas iglesias he ido en las cuales los niños no pueden hacer absolutamente nada. Nosotros acá les dejamos que hagan lo que quieran. Sí, lo que quieran. Okay, claro, mientras estamos adorando a Dios, siempre tracemos el énfasis, ¿verdad?, de que pasen los niños al frente, de que adoren a Dios. Tal vez no subirse acá hasta que suben los niños, ¿verdad? Porque obviamente acá estamos ministrando y a veces es peligroso y se pueden caer. Pero queremos motivar a que los niños participen, que pasen al frente, que mientras estamos cantando, que adoren a Dios, que dejen ese teléfono. Y que adoren a Dios. Que puedan acercarse a Él, que puedan divertirse. Eso es hermoso. Claro, ahora lo sacamos porque si dejamos a los niños acá mientras yo predico, se van a aburrir, no van a prestar atención porque el niño obviamente no es que no tenga la capacidad, sino que se distrae muy fácilmente. Y le enseñamos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cuando estamos en el tiempo de alabanza, deja que los niños estén aquí, que adoren, que se involucren, que disfruten ese tiempo. Y es una cosa que nosotros hacemos como iglesia, abrimos esa oportunidad, pero como padres cada uno de nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y decir, hey, come on, papi, párese, póngase de pie, estamos adorando a Dios. ¿Quieres ir al frente? Vaya, cante al frente y brinque allá. Venga, ven conmigo, papá, vamos al frente a brincar, ¿ok? Nosotros como padres tenemos también que motivarlos y desafiarlos. Y no, a veces, ¿verdad?, ponemos la excusa y decimos, no, es que es niño, está cansado, se cansa de estar sentado. ¿Qué? O se cansa de estar parado. ¿Qué? Cansarse de estar parado un niño. Come on. Ayer estábamos en un cumpleaños allá en Greensboro. Cumpleaños de una niña, de Josefina, cumplió 5 años y la mamá le ocurrió poner un tobogán de agua. Rentó un inflable de agua. Y los niños llegaban como a las 5 de la tarde, pero ella estuvo desde la 1 de la tarde. Desde la 1 de la tarde. Nosotros llegamos, no, los niños llegaron, perdón, a las 2, ¿verdad? Nosotros llegamos como al mediodía y la niña, el inflable lo pusieron como a las 11 de la mañana. Esa niña no paró ni un segundo de tirarse por deslizarse y subir esos escaloncitos y se tiraba otra vez. No paró ni 5 minutos. La tuvieron que sacar para ir a que pudiera soplar la velita y abrir los regalos. Pero yo le dije, ¿no te cansas, Josefina? No, pum. Y otra vez, y se tiraba, y se tiraba, y se tiraba. Tienen una energía tremenda los niños. Entonces no digamos, no, se cansa de estar parado. No. Nosotros tenemos que motivar a nuestros hijos a que busquen a Dios para que no nos pase lo mismo. Que la siguiente generación no busque de Dios. ¿Sabes qué? El trabajo que tenemos como iglesia y como papás, como padres, el trabajo que tenemos es instruir de tal manera a nuestros niños en la palabra, que cuando ya no estén en nuestro hogar, cuando vayan a la universidad, si el Señor lo permite, o se casen, o ya vayan a hacer su vida, ellos tengan tal pasión y tal fuego por Dios, tal fuego por Dios de que ellos busquen de Dios ahí. Todo lo que hacemos es invertir ahora, sembrar ahora en ellos para que la siguiente generación pueda seguir buscando de Dios y pueda hacer mayores cosas para Dios que nosotros. Entonces, nunca dejemos a un lado la importancia de la siguiente generación. Nosotros hacemos mucho énfasis en la iglesia y le llamamos de Next Gen, en donde la siguiente generación, en donde abarcamos niños, adolescentes y jóvenes. Y es tan importante la tarea que hacen cada uno de los líderes, cada uno de los maestros en cada una de esas áreas, porque están instruyendo a esa siguiente generación y nosotros también tenemos que poner de nuestra parte como iglesia para asegurarnos que la visión siga adelante, que la visión siga marchando, que Dios siga obrando en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Que ellos en todo momento, que la siguiente generación en todo momento nos vean adorar, nos vean orar, donde sea que vayamos. Que tus hijos te vean cómo tú buscas de Dios. Ese es el problema, ¿verdad? Hay veces que no damos ese ejemplo en casa. Me incluyo porque soy ser humano, ¿okay? A veces no damos ese ejemplo en casa.
Y a veces nos cuesta un poquito más, ¿verdad? Que nuestros hijos puedan querer aquello que nosotros tenemos o querer aquello que nosotros hacemos en nuestra vida espiritual. Si a veces nos cuesta hacerlo en casa o nos cuesta venir a la iglesia o nos cuesta congregarnos. Pero tenemos nosotros que ser siempre ejemplo para ellos. Siempre ejemplo para nuestros niños. Como iglesia tenemos ese compromiso de poder abrir oportunidades para que puedan adorar, para que puedan servir, para que los jóvenes y los niños que van creciendo puedan verdaderamente decir, La Roca es mi iglesia. No es la iglesia de mis papás nada más, sino que es mi iglesia. ¿Cuántos se comprometen conmigo con eso? Aleluya, amén, ¿ok? Hay algo que vamos a hacer durante este verano, a finales del verano. Este martes pasado estábamos en una reunión de la Junta de Administración y surgieron varias ideas, y una de las ideas es poder hacer algo no solamente para la generación nuestra, para los niños nuestros, sino para la comunidad también, los niños de nuestra comunidad. Acá alrededor hay muchas familias, hay muchos hispanos acá alrededor. Y los hispanos nos gusta tener de muchos niños, ¿verdad? Pero hay muchos hispanos acá alrededor y surgió la idea de poder hacer algo para la comunidad y para los niños de la comunidad. Estamos planeando para el día 26, ¿sí? 26 de agosto, ¿ok? Sábado 26 de agosto. Justamente unos días antes que vuelvan los niños a clase. ¿Okay? Unos días antes que empiecen las vacaciones de los padres. Mentira. Se acaban las vacaciones de los niños y empiezan el descanso de los padres. Unos días antes, un fin de semana antes, el 26 de agosto, queremos hacer un festival comunitario para los niños. Lo vamos a hacer acá en la iglesia y vamos a hacer algo, pero bien masivo, bien grande, lo vamos a hacer acá en el estacionamiento. Queremos durante estos próximos 2 meses, todo julio y agosto, poder organizarnos de tal manera para poder tener un festival en el cual estaremos teniendo inflables para que los niños brinquen, juegos de agua. Vamos a estar teniendo personas que van a venir a cortar pelo para los niños que de pronto ya vuelven a la escuela y no pueden pagarse un peluquero, ¿verdad? No sé, ¿ok? Vamos a tener comida, vamos a estar dando, vamos a estar regalando útiles escolares. Vamos a hacer un evento precioso y darlo a conocer en toda la comunidad. Okay, a ver si lo podemos poner hasta en la tele. Si alguno de ustedes conoce la televisión, bueno, la televisión para aquellos que son de esta generación es una caja grandota, no, mentira, donde nosotros veíamos videos y películas. Ahora ustedes lo ven en el teléfono. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para hacer mucho énfasis y poder este festival, poder bendecir a nuestra comunidad y dar a conocer en todo nuestro vecindario para que vengan y puedan ser bendecidos. Podamos compartir de la palabra, orar por ellos, ¿okay? Compartir con ellos del amor de Cristo y hacer la diferencia en nuestra comunidad. Así que vamos a organizarnos, vamos a pedir mucha ayuda, vamos a organizar equipos y todo a partir de la siguiente semana para poder llevar adelante este festival de niños, porque nosotros creemos firmemente en la siguiente generación y que esta es la iglesia de la siguiente generación. Amén, iglesia. Aleluya, así que ya vaya separando ese día, va a ser sábado en la mañana. Y la 10ª es la multiplicación. Ya he hablado mucho acerca de la multiplicación, es uno de mis temas favoritos, no me va a llevar mucho tiempo hoy porque ya vi que se me fue el reloj ahí. Yo creo que me le tocaron allá el reloj, por eso, no, ok. Pero la multiplicación es algo que Dios ha puesto en mi corazón desde hace muchos años. Y cuando hablamos de multiplicación, nos estamos refiriendo al énfasis que hacemos en poder cada uno de nosotros, como hijos de Dios, poder pasar el mensaje, no solamente el mensaje, sino poder multiplicarnos en otros. Y los dones que cada uno de nosotros tenemos, poder instruir a otros. Dice la palabra de que así como nosotros somos discípulos, también tenemos que hacer discípulos. Y creemos de que cada día la iglesia tiene que multiplicar discípulos, multiplicar líderes y multiplicar iglesias. Más congregaciones y más iglesias en nuestra comunidad. Uno de los versículos que empezamos compartiendo en esta serie es Isaías 54, 2 y 3, que dice: ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a la derecha y a izquierda te extenderás. Esa es una promesa de Dios para la Roca, para cada uno de sus hijos, pero tiene una condición de nosotros.
tiene una condición de que nosotros debemos de expandir el espacio, porque Dios es el que va a estar llenando, es de prepararnos para la multiplicación. La gran comisión que la pastora Keila compartió hace algunas semanas atrás de Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús nos dejó la comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Él estaría con nosotros siempre. Es hacer discípulos. Nosotros como iglesia, cuando tú haces un discípulo, cuando tú invitas a alguien a la iglesia, cuando tú compartes un versículo con alguien, cuando tú caminas al lado de alguien en su jornada espiritual, es decir, no solamente que lo invitas, le hablas de Dios y te olvidas, sino que caminas con Él, ya sea un amigo, ya sea un compañero de trabajo o tus hijos, cuando tú caminas esa jornada discipuladora con ellos, tú estás multiplicándote en esa persona. Tú estás haciendo discípulos, tú estás llevando adelante la gran comisión de Dios. Y Dios desde el principio nos ha dado todo lo necesario para multiplicarnos. Desde Génesis, desde el principio, ¿ok? Génesis 1:28, cuando Dios vio a Adán y a Eva, lo primero que le dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Gracias a Dios que cumplieron con eso, por eso acá estamos, ¿verdad? Pero dice de que Él les dijo, les dio la orden, sean fructíferos y multiplíquense. No solamente tengan un montón de hijos, sino en todas las áreas. Nosotros tenemos que siempre buscar la multiplicación. El versículo que les mencioné recién rapidito está en Timoteo 2:2, que dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomienda a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Nosotros, lo que hemos aprendido, tenemos que enseñárselo a otros. La multiplicación es extremadamente importante. Lamentablemente, la iglesia de Jesús se ha enfocado, en vez de multiplicarse, en dividirse. Y cuando como iglesia, en vez de multiplicarlo, nos dividimos, el cuerpo de Cristo se debilita. Nosotros tenemos que buscar siempre cómo poder multiplicarnos, cómo podemos plantar más iglesias. Hace un par de meses atrás, de aquí mismo, oramos por nuestro hermano Alex, y nos multiplicamos allá para el lado de Colfax, ¿ok? Y él está ahí con la iglesia Creación, plantando la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad de multiplicarnos, de plantar nuevas iglesias para poder alcanzar más personas para Jesús. Posiblemente el siguiente que vamos a orar y que vamos a multiplicar, la siguiente iglesia que vamos a plantar, posiblemente sea alguno de ustedes que la va a plantar. Posiblemente Dios lo ha llamado a alguno de ustedes a plantar esa iglesia. O posiblemente me llamó a mí y alguno de ustedes se quedará acá al frente y yo me iré a plantar una iglesia. Pero la importancia es multiplicarnos y poder seguir adelante con la misión. Porque esa es la manera en la cual daremos a conocer el nombre de Jesús en toda la tierra. Entonces nosotros creemos y hacemos grande énfasis en poder multiplicarnos. Ahora comenzamos algo que llamamos Instituto Nuevo Liderazgo para multiplicar líderes. Ya estamos en el primer mes, espero que hayan estado viendo los videos aquellos que están. Si no, todavía tienen tiempo, no se preocupen, mañana en la noche ponemos otro video más. Pero estamos capacitando líderes para poder multiplicarlos. Muchos de los que están parte del Instituto de Liderazgo no tienen una posición de liderazgo ahora, pero se están preparando, estamos multiplicándolos para poder así seguir adelante, seguir creciendo y seguir alcanzando nuestra comunidad. Así que siempre va a escuchar mucho este término, multiplicación. Multiplicamos discípulos, líderes, multiplicamos iglesia en donde sea que estemos y siempre Dios nos ha puesto eso en nuestro corazón y en nuestro ADN. Si tú sirves en alguna área en la iglesia, tú tienes que buscar siempre, buscar la manera de cómo poder invertir tus dones en una persona o en un discípulo que va a estar sirviendo contigo y que va a seguir adelante haciendo esa tarea también. Si tú estás enseñando a los niños, tú tienes que desde ya empezar a ver dentro de la congregación a quién puedo instruir para poder levantar de mí un nuevo maestro de niños también. Si tú estás en la parte de la alabanza y tocas algún instrumento, que cuando alguien venga a decirte, a mí me gustaría aprender el instrumento que tú tocas, que tú con gusto digas, claro que sí. Te voy a enseñar, te voy a instruir, voy a buscar la manera de cómo poder enseñarte para poder multiplicar ese don.
para poder seguir haciendo discípulos, poder seguir multiplicando servidores. Creo que esa es una de las grandes tareas que tenemos nosotros. Cómo Dios puede usarnos para poder multiplicarnos en alguien más, para poder invertir los dones y desarrollar los dones en las otras personas. Y muchas veces vamos a tener que tener conversaciones sinceras con la persona, ¿verdad? Y conversaciones directas con esa persona que nosotros vemos como discípulos, como futuros líderes, como futuros servidores. Y vamos a tener que tener conversaciones directas y decir, yo veo en ti un pastor, yo veo en ti una ministra, yo veo en ti un adorador, yo veo en ti, y poder hablar directamente con cada uno de ellos y desafiarlos a poder agarrar y caminar juntos la jornada y juntos poder seguir creciendo y multiplicándonos. Así que siempre vamos a hablar acerca de eso, siempre la multiplicación. He predicado por hace años atrás series enteras acerca de la multiplicación y el poder que hay cuando nosotros pensamos siempre en multiplicarnos. Más, hay un pasaje bíblico, hay una historia en los evangelios, en Mateo capítulo 25. Nos cuenta Mateo 25, Jesús a través de Mateo 25 nos cuenta la historia o la parábola de los talentos. Así se llama, la parábola de los talentos. En donde nos cuenta la historia de la importancia de trabajar en base a lo que Dios nos ha dado. Cuenta esta historia en Mateo 25 de que había un señor que tenía una finca, que tenía mucho terreno, que tenía muchas riquezas y que iba a salir de viaje y le encomendó a 3 de sus siervos las cosas que él tenía. Y dice que repartió sus talentos, es decir, repartió sus bienes o repartió su dinero, podemos decir. ¿Okay? Entre la gente, entre sus servidores. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Dice de que él se fue, pero cuando regresó pidió cuenta de qué es lo que habían hecho con los talentos que él le había dado. Dice que el que le dio 5 le devolvió 10 porque lo había duplicado, lo había multiplicado. El que le dio 3 le devolvió 6 porque lo había duplicado. Pero el que le dio 1 solamente le devolvió 1. Y no había hecho nada con lo que tenía. Con ese talento, con esa riqueza, no había hecho absolutamente nada. Y dice de que el señor, el dueño de la finca, se enfureció muchísimo. Porque no había hecho nada, ni siquiera, aunque sea lo hubiese puesto en el banco para ganar intereses, dice. Pero no hizo absolutamente nada con lo que le dio. De igual manera, Dios nos ha dado tanto a cada uno de nosotros. Y cuando digo tanto, no solamente cosas materiales, lo cual estamos en este país y creo que es un gran avance. Pero me refiero a que Dios nos ha dado tanto en habilidades, en dones. Nos ha dado tanto, Dios te ha dado tanto a ti. Y te lo ha dado no solamente para tu beneficio, no solamente para tú resaltar, no solamente para tú desarrollarlo, sino para poder invertirlo y multiplicarlo. Busca cómo tú puedes multiplicar tu vida en otros. Posiblemente sean tus hijos, hablamos de la siguiente generación. Posiblemente si no tienes hijos o si de pronto tus hijos ya están mayores, posiblemente sea en alguien de la iglesia, alguno de los jóvenes de la iglesia. De pronto sea alguno de los niños o alguien más de la iglesia que tú puedas invertir y caminar esa jornada espiritual con ellos. Poder multiplicarte en otro. Es extremadamente importante, iglesia, para que la visión siga avanzando y para que la comunidad y las siguientes generaciones puedan ser alcanzadas. Tendremos que hacer énfasis en estas dos, la siguiente generación, y hacer énfasis también en multiplicarnos en ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Ponte de pie. Quiero que juntos podamos hoy comprometernos a estos 10 valores. 10 valores que verdaderamente hemos compartido. Que podamos comprometernos en llevarlos adelante. Y durante esta próxima temporada vamos a seguir hablando de los 10 valores. Tenemos planeado una serie de videos que queremos enseñar también de los 10 valores. Algún material escrito en cuanto a los 10 valores. Pero que podamos como iglesia comprometernos y decir: Señor, verdaderamente yo quiero ser usado por ti. Verdaderamente quiero marcar la diferencia en mi trabajo, en mi comunidad, en mi vecindario, en mi complejo de apartamento donde yo vivo, en mi hogar.
en la iglesia. Que podamos decir, Señor, aquí estoy. Acompáñame a orar. Acompáñame a orar. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos has rodeado, nos has llenado de niños y jóvenes, Señor, en tu iglesia. Gracias, Señor, porque si nosotros somos diligentes, tú garantizas de que la siguiente generación conocerá de ti, te servirá y será aquella que nos ministre en el futuro a nosotros cuando ya seamos ya mayores y ancianos, Señor. Gracias, Señor, porque si nosotros somos diligentes, Dios eterno, y somos persistentes en enseñar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, Señor, podemos tener la garantía de que tú seguirás obrando, Señor, en aquellos que aún ni siquiera han nacido hoy, Señor, y escucharán tu palabra de los labios de cada uno de estos pequeñitos de Rockets y de la siguiente y de los ministerios de jóvenes y adolescentes, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para poder invertir en ellos, invertir tiempo, invertir dinero, invertir nuestro deseo y nuestras fuerzas en ellos, Señor, para que puedan seguir adelante, Dios. Señor, perdónanos por los momentos en los cuales, al igual que ese pueblo de Israel, Señor, hemos sido negligentes y no hemos sido y no hemos entendido la importancia de ellos, Señor. Perdónanos, Dios eterno. Te ruego hoy por cada iglesia, no solamente por La Roca, Señor, sino por cada iglesia en nuestra ciudad americana, hispana o el idioma que hablen, Señor, para que puedan valorar la siguiente generación de la misma manera que lo hacemos nosotros, Señor. Que no se convierta simplemente cada una de esas iglesias, Señor, en un lugar en donde solamente hay personas mayores y los niños y los jóvenes han perdido el interés por congregarse, sino que empieza a levantar una generación, Señor, que te busque cada día más y más. Señor, posiblemente no lucirá la iglesia como luce ahora. Posiblemente sea muy diferente, Señor. Tal vez con otro tipo de lenguaje u otra manera, Señor, porque queremos que sea una iglesia relevante para esa siguiente generación. Pero que sea una iglesia sobre todo efectiva, que busque tu presencia, Señor. Que te ame a ti más que a nadie, Dios eterno. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para siempre, Señor eterno, buscar más y más de ti, amado Rey. Ayúdanos, Señor, para ser como ese siervo de la parábola de Mateo 25, que podamos multiplicarnos constantemente. Señor, continúa levantando discípulos en medio nuestro, continúa multiplicando líderes, continúa multiplicando iglesias, Señor, que llega a tal punto en el cual, Señor, constantemente estemos enviando nuevos pastores, nuevos plantadores, plantando nuevas iglesias, invirtiendo en el reino, Señor. No solamente en nuestra comunidad, sino en nuestro estado, en nuestro país, y enviando misioneros a todas partes del mundo también, Señor. Porque hemos entendido la importancia de la multiplicación, Señor. Gracias. Gracias por La Roca, Señor. Gracias por darme el privilegio de guiar y de liderar y pastorear esta tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por rodearme de líderes que han entendido estos valores, que aman tu iglesia, pero sobre todo que te aman a ti, Señor. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que cuando salgamos de este lugar podamos ser desafiados a vivir en estos tus valores, a vivir en tu palabra y a buscarte cada día más y más, Señor. Gracias, poderoso Rey, por lo que estás haciendo. Y hoy, como iglesia, nos comprometemos y decimos amén. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Amén. Dios es maravilloso. Iglesia, no perdamos nunca esa fuerza, no perdamos nunca ese deseo de poder verdaderamente marcar la diferencia. Dios le ha dado a cada uno de ustedes cosas extraordinarias y únicas. ¿Sabía usted eso? Cosas de que Dios le ha hablado a usted, le ha dado a usted
palabra y ha dado a usted desafíos, dones y ministerios que son únicos, que yo no los podré llevar adelante, que usted sí lo podrá hacer. Así que le desafío a que lo haga, a que si necesita ayuda, si necesita apoyo, si quiere crecer, aquí estamos como iglesia para poder desarrollar cada uno de esos dones y talentos. Déjeme darle 2 anuncios rapiditos. Si quiere quedarse de pie, si yo lo veo de pie me apuro. Si yo lo veo sentado me tomo mi tiempo. Así que, muy bien, gracias Génesis por ponerse de pie. Okay.